les bendiga, queridas hermanas, en esta mañana. Damos gracias a Dios por sus bendiciones, por sus misericordias y por este tiempo especial que nos permite disfrutar en su presencia, aprendiendo juntas de la palabra del Señor. Hoy en esta mañana les invito a que me acompañen a hacer una oración para que este tiempo sea provechoso en la presencia del Señor, para que Dios hable a nuestros corazones, para que Dios nos dirija y para que su palabra se quede guardada en nuestros corazones. Amén. Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias por el amor que nos muestras y porque hoy, Señor, podemos mirar nuevamente tu misericordia, Señor, manifestándose en nuestras vidas. Hoy, Dios, es un día especial, importante, porque podemos mirar, Dios eterno, cómo se renueva tu misericordia para nuestras vidas. Hoy queremos escuchar tu voz, queremos escucharte, Señor amado, hablando a nuestros corazones. Y esta palabra, Señor, que tú has preparado, sea de grande bendición para nuestras vidas. Hoy bendigo a todas y cada una de las que estarán escuchando esta palabra y declaro a través de la fe, Señor, que nuestro corazón es receptivo, que en nuestro corazón, Señor amado, recibimos esta palabra para cada día seguir creciendo en ti. Te bendecimos y te exaltamos y dedicamos este tiempo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridas hermanas. Bienvenidas sean todas a este devocional. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por sus misericordias. Hoy las bendecimos y queremos iniciar con este devocional. Queremos dar lectura a una porción de la palabra de nuestro Dios, amén, que muchas veces la hemos leído, muchas veces hemos escuchado este tema, escuchado esta porción de las Escrituras, pero hoy queremos recordar nuevamente esta porción de la palabra de nuestro Dios. Y dice así en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10 vamos a estar leyendo. Y dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo escucha. Amadas hermanas, el día de hoy vamos a estar meditando en estos versículos de la palabra de Dios. Y quiero decirle que Dios nos habla todo el tiempo. Dios todos los días está hablando a nuestros corazones. Sin embargo, para poder escucharlo, tenemos que hacer un poquito de silencio. Tenemos que calmar los pensamientos y el corazón, y muchas veces resulta difícil abstenernos de los ruidos y de todo lo que nos rodea. Sin embargo, Dios nos invita a que podamos tener paz, a que podamos tener momentos de silencio para poder escuchar su voz. Y el silencio, según el diccionario, es abstención de hablar o falta de ruido. Y muchas veces son palabras que son muy cotidianas y que hemos escuchado, pero que se nos olvida a pesar de la sencillez, a pesar de que decimos, bueno, me quedo callada, me quedo en silencio, no hablo, no digo nada. Sin embargo, a pesar de que hay silencio, el ruido en nuestra cabeza sigue. ¿Por qué? Porque no tenemos momentos reales de descanso real. No tenemos momentos sin que nuestra mente esté escuchando, sin que nuestra mente esté totalmente en paz. El ruido, según el diccionario, es sonido inarticulado, por lo general desagradable. Significa que hay mucho alboroto, que hay mucho griterío, que hay mucho
mucha falta de paz, escándalo, bulla, bullicio. Y hoy la palabra del Señor, como les decía, nos habla acerca de este llamado que Dios le habla, que Dios le hace a Samuel. Día a día Dios nos dirige a nosotras a través de su palabra, a través de la palabra que Él ya nos dejó escrita, pero también nos habla a través de las circunstancias que podamos vivir todos los días. Nuestro Dios, nos llama a cada una de nosotras por nuestro nombre. De igual manera que llamó a Samuel, cada día de nuestras vidas nos llama. Cada día dice, Vitia, te estoy esperando, o Vitia, te estoy llamando. Pero depende de nosotras el poder responder a ese llamado, el poder escuchar principalmente ese llamado. Dios nos invita, nos llama, Él propone un tiempo especial para con nosotras. El desafío de hoy en día es poder escuchar y discernir su voluntad en nuestra propia vida. El llamado siempre pasa por el corazón, es una voz que resuena, es un deseo profundo de poder encontrarnos con nuestro amado, es un deseo profundo de poder escuchar la voz de nuestro Dios. Sin embargo, hoy en día vivimos en un mundo tan ruidoso, en un mundo lleno de redes sociales, lleno de responsabilidades familiares, responsabilidades económicas, responsabilidades en el trabajo. Siempre andamos corriendo, siempre andamos ocupadas, y muchas mujeres llegamos ya a la presencia de nuestro Dios con cansancio, con tantas cosas en nuestra mente, abrumadas. Claro, ahí encontramos descanso. Sin embargo, en muchas ocasiones llegamos delante del Señor no con ese deseo de descargar todo este cansancio, todo este ruido, toda esta falta de paz en su presencia, sino más bien llegamos a su presencia con listas largas e interminables de peticiones. Muchas veces, o pocas veces, perdón, llegamos a practicar el silencio espiritual para poder escuchar su voz. En casi todas las ocasiones que nos acercamos a la presencia de Dios, espero que podamos compartir esto, y creo más bien que casi siempre compartimos esto, de que llegamos ante la presencia de Dios con peticiones. Siempre estamos en la presencia de Dios pidiendo por nuestros padres, pidiendo por nuestros hijos, pidiendo por nuestro esposo, pidiendo por algún familiar, pidiendo por algún hermano, pidiendo por muchas cosas, pero casi siempre, queridas hermanas, son peticiones las que hay en nuestro corazón. Pocas veces aprendemos a tener esos tiempos de paz, a esos tiempos de solo meditación en su presencia, a esos tiempos de aprender a escuchar la voz del Señor. El silencio, queridas hermanas, no es un vacío, es un espacio donde el alma se encuentra con la voz de su Creador. Es un espacio donde podemos aprender a discernir, podemos aprender a escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y hoy le pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que nos quedamos en silencio, que te quedaste en silencio delante del Señor sin hablar, solo tratando de escuchar la voz del Señor? ¿Cuándo fue ese momento? Bueno, a Samuel le ocurrió esto porque él no había aprendido a escuchar la voz del Señor. Samuel fue llamado, dice la palabra del Señor, lo podemos leer en esta carta en este libro, de primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, nos narra sobre el llamado que Dios le hace a Samuel. El joven Samuel estaba, y ya lo sabemos, su madre prometió ponerlo al servicio
cuando le fuera a ella concedido tener un hijo, ella prometió entregarlo al Señor. El joven Samuel estaba al servicio de Dios a través y estaba al cuidado del sacerdote Elí. La palabra del Señor dice en los primeros versículos que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y que la palabra de Jehová en ese tiempo escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Pero a pesar de eso, Dios amaba a su pueblo y Dios tenía específicamente un llamado especial para Samuel. Samuel escuchó el primer llamado y pensó que era Elí llamándolo, porque Samuel aún no había conocido a Dios y no había aprendido a escuchar a Dios. Entonces, la primera vez Samuel se levanta corriendo a ver a Elí y le dice: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le responde: no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel fue nuevamente a acostarse, pero el Señor, nuestro Dios, lo llama nuevamente, y nuevamente Samuel, que no había aprendido a distinguir la voz de Dios, se levanta y va a ver nuevamente a Elí. Y le dice: aquí estoy nuevamente, ¿para qué me has llamado? Y Elí una vez más le responde: no te he llamado. Hijo mío, acuéstate. Y Samuel en ese entonces, como les comento, no estaba familiarizado con escuchar la voz de Dios. Él tenía conocimiento de Jehová porque había sido instruido en esto. Él sabía que Dios hablaba a su pueblo. Sin embargo, era tan escasa la relación que había, era tan raro que el Señor hablara, no por falta de amor hacia su pueblo, sino más bien porque no había quien lo escuchara. Sin embargo, por tercera vez llama el Señor a Samuel, y nuevamente Samuel se levanta, va hacia donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Entonces comprende Elí lo que el Señor estaba haciendo en la vida de Samuel, y sabe que Samuel, o más bien sabe que Dios estaba llamando al joven Samuel, y le aconsejó y le dijo: vete a acostarte, y si vuelves a escuchar esta voz, responde: habla, que el Señor tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó nuevamente. Cuando vino nuevamente esta voz, que lo llama y que le dice: Samuel, Samuel. Samuel responde: ahora sí, habla, que tu siervo escucha. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que en ese silencio que él estaba, podía escuchar la voz de Dios, y Elí le había mostrado y le había enseñado a que aprendiera a escuchar la voz del Señor. Samuel era muy joven y apenas estaba siendo instruido en este llamado que él tenía. Cuando Dios lo llama por primera vez, estaba durmiendo, ya lo hemos visto. Sin embargo, Dios lo llama hasta que éste aprende a escucharlo, hasta que éste, en medio del silencio, aprende a distinguir su voz. Dios todos los días nos llama a nosotras, queridas hermanas, pero muchas veces no hemos aprendido a escuchar la voz del Señor. Nunca hemos aprendido a estar en silencio, a estar en paz, a estar en calma para poder prestar atención y escuchar la voz de nuestro amado. Y la verdad es que muchas veces no es que no hayamos o no hemos escuchado la voz de Dios, sino que no hemos estado dispuestas a guardar silencio, a tener paz en nuestro corazón para poder escuchar la voz de nuestro Dios. Y hoy le pregunto, querida hermana, ¿estamos dispuestas a guardar silencio para poder escuchar la voz de Dios? ¿De verdad confiamos en que Dios tiene un plan para nuestras vidas, para poder poner atención a lo que Él quiere para nosotros? Podemos detenernos un momento cada día para realmente dejar que Dios hable en nuestro corazón. ¿Realmente estamos dispuestas, como Samuel le dijo al Señor: habla, que tu siervo escuche?
Cuando escuchamos este llamado que el Señor le hizo, decimos, ay, qué bonito fue cómo el Señor le habló a Samuel, cómo el Señor quería tener esa relación con Samuel. Sin embargo, esto es algo que sucede todos los días en nuestras vidas. Dios nos llama cada día, Dios nos espera cada día. Dios quiere que cada día podamos aprender no solo a pedir, sino también a escuchar lo que Él quiere para nuestras vidas. Sin embargo, como ya mencionaba, muchas veces el ruido de este mundo, las situaciones que pasan, las situaciones que suceden en nuestra vida, no nos han permitido aprender a distinguir la voz de nuestro amado. ¿Por qué es valioso que guardemos nosotras el silencio cada día y que aprendamos a escuchar la voz de Dios? Porque nos ayuda a tener una mejor relación con el Señor. La palabra de Dios dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas aprenden a escuchar mi voz cuando yo les llamo. Dice así. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sin embargo, inicia estos versículos diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Pero por qué oyen mi voz? Porque están atentas. Porque ¿cómo podemos escuchar la voz de nuestro amado cuando estamos en silencio? Cuando tenemos paz, cuando hemos apagado el ruido en nuestra mente. ¿Y cuál es ese ruido? Las preocupaciones diarias, los quehaceres, las responsabilidades, todo aquello que nos roba la atención de lo verdaderamente importante. No quiero decir con esto que no sean importantes esas responsabilidades. Lo son, porque son parte de nuestra cotidianidad, son parte de nuestra vida diaria, son parte de lo que somos en esencia, son parte del cuidado que tenemos a nuestra familia, son parte de nuestras responsabilidades como mujeres adultas. Sin embargo, es muy valioso que cada día tengamos un tiempo de reflexión en la presencia del Señor. Es muy importante que cada día podamos tener este tiempo de guardar silencio, de que todas esas voces en nuestra cabeza, de todos esos recordatorios en nuestra mente, de que tenemos que hacer ciertas cosas, de que tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades, es muy importante que aprendamos a tener paz. El ruido exterior, las cosas que suceden a nuestro alrededor, alimentan la ansiedad, alimentan las preocupaciones, alimentan esta ansiedad de querer resolverlo todo. Sin embargo, el silencio con Dios renueva la mente y calma nuestro corazón. En el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Claro, nada nos quita las responsabilidades que tenemos. Sin embargo, hay que aprender a tener momentos de quietud en su presencia, a tener momentos de simplemente, y lo digo así con esa palabra porque no encuentro otra, de simplemente meditar en la palabra del Señor, tener esa paz en su presencia, el poder estar en su presencia con esa quietud, con esa calma, así como esperó Samuel nuevamente el llamado del Señor. En esa paz, en esa quietud, nos enseña a confiar, nos enseña a seguir creyendo. El estar en silencio y el aprender a escuchar la voz de nuestro amado es un acto de fe. Aunque tal vez muchas veces
decimos, pero es que yo ya he pedido mucho, ya he orado mucho al Señor, siempre con peticiones, porque les vuelvo a repetir, casi siempre nos acercamos a la presencia de Dios con 1000 peticiones. Sin embargo, esto es un acto de fe, porque aunque no haya respuestas inmediatas, sabemos que Dios está obrando aún en medio de lo que no entendemos, aún en medio de lo que no podemos comprender, aún en medio de lo que sentimos que se nos sale de las manos. En el silencio podemos aprender a confiar en el Señor. Hay muchos obstáculos para vivir esa paz, para vivir esa quietud en el Señor. Como decía el Salmo 46, estad quietos y confiad, porque dice, porque yo soy Dios, conoced que yo soy Dios. Sin embargo, hay muchos obstáculos para poder escuchar la voz del Señor. Y uno de los principales obstáculos es la prisa. Como mujeres yo entiendo y yo sé que todas tenemos 1000 cosas que hacer todos los días. Si no es que hacer, es alguna responsabilidad en la escuela con los niños, alguna responsabilidad con nuestro esposo, alguna responsabilidad con nuestros padres, alguna responsabilidad con nuestro trabajo secular, en la oficina, en el negocio, en el emprendimiento que iniciamos, etcétera. Tenemos 1000 cosas que hacer y siempre las hacemos con prisa. ¿No es así, querida hermana? Siempre, todo el tiempo estamos corriendo de aquí para allá. Sin embargo, debemos aprender, queridas hermanas, a ser buenas administradoras de nuestro tiempo. Aprender a tomar tiempos con el Señor para poder escuchar la voz de nuestro amado y tener calma aún en medio de las situaciones adversas. Muchas veces otra de las cosas que no nos permite tener esa paz espiritual, tener esos tiempos de quietud, esos tiempos de poder tener solamente ese tiempo especial con el Señor, no pedir nada, no rogar por nada, sino solamente aprender a escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Uno de esos obstáculos también es la culpa. Es la culpa de decir, bueno, es que si siento que si no pido por mi familia, Dios no va a seguir obrando. No quiero decirle que lo deje de hacer, no, porque nunca, dice la palabra del Señor, que siempre debemos estar en su presencia con oración, con súplica delante de su presencia. Pero también dice la palabra del Señor que debemos acercarnos confiadamente, que debemos acercarnos a depositar sobre Él nuestras cargas. Y muchas veces vivimos con la culpa de, si no oro con palabras, siento que no oro. Pero muchas veces también hay tiempos de llegar a la presencia del Señor solamente a derramar nuestro corazón delante de Él, solamente a guardar silencio y a dejar que Él hable en nuestras vidas, a que ponga esa paz en nuestros corazones. También muchas veces hemos dejado que el no querer ser corregidas, el no tener la disposición de realmente escuchar lo que Dios quiere para nosotras, es un obstáculo para vivir en esa paz espiritual que el Señor nos propone y para poder escuchar el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces nos hemos sentido incómodas ante lo que representa una confrontación de parte del Señor, porque la palabra de Dios nos confronta. Cada día el Señor nos habla a través de su palabra. Sin embargo, si no estamos acostumbradas a leer la palabra del Señor y a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas, hay incomodidad, y es un obstáculo para que podamos vivir en esa paz que el Señor nos propone, vivir en esa quietud que el Señor quiere darnos. El no querer que el Señor nos confronte
Y por eso es muy bueno, mejor no leo la palabra, mejor no me detengo tanto a escuchar lo que Dios quiere para mi vida, porque ya sé que tengo que corregir esto, porque ya sé que pero no tengo tiempo para hacerlo. Pero precisamente el silencio o la quietud, cuando estamos en quietud, Dios revela lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios revela lo que Él de antemano ya tiene preparado para nosotras, pero que muchas veces no hemos podido recibir porque no hemos tenido ese tiempo, esa calma en su presencia. Para cultivar el silencio y la intimidad con Dios, para cultivar esa relación con el Señor, debemos tener propósitos establecidos, debemos de tener determinación en nuestra vida. Es difícil, yo creo que yo lo comparto con ustedes. Yo sé que es muy difícil el poder tener una disciplina espiritual de todos los días buscar al Señor. Pero sin embargo, si no lo hacemos de esta manera, queridas hermanas, nunca vamos a poder crecer, nunca vamos a dejar de ser niñas espirituales, nunca vamos a madurar, nunca vamos a avanzar hacia el propósito que Dios ya ha marcado. Dios nos creó con intención y con propósito. Él nos creó. No nacimos por casualidad, no nacimos por azares de la vida, aunque muchas veces eso nos han hecho creer, aunque muchas veces en nuestro corazón se ha guardado eso que en algún momento de nuestras vidas nos dijeron que fuimos un accidente, o que no fuimos planeadas, o que no fuimos deseadas. Pero Dios, tal vez no fuimos deseadas por la sociedad o por sus padres, o se ha sentido relegada por esto. Sin embargo, fuimos planeadas en el corazón de Dios. A Dios no se le escapó. A Dios no dijo, bueno, ya ni modo, que nazca sutanita, perenganita, fulanita. No, Dios de antemano nos creó con intención y con propósito. Sin embargo, no somos nosotras las que debemos tomar esa decisión de tener esa quietud y de confiar en que Dios quiere hablar a nuestras vidas, de tener ese tiempo de paz, ese tiempo de solo aprender a escuchar. Así como Samuel se quedó quieto y se quedó esperando la voz de su amado, la voz de Jehová, nosotras debemos tomar ese tiempo también, apartar un lugar y un tiempo fijo para que Dios pueda hablarnos, para que Dios pueda realmente comunicarse con nosotros y que nosotras podamos entender cuál es su propósito para nuestras vidas, que de antemano sabemos que la voluntad de Dios para nosotras es agradable y perfecta. No como muchas veces hemos pensado y dicho, no, pero es que desde hace mucho que no me pasa nada bueno, desde hace mucho que Dios me está probando. Amadas hermanas, si muchas veces no hemos salido totalmente de las circunstancias difíciles, es porque nos hemos olvidado de estar quietas y de escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Muchas veces no hemos tenido quietud porque no hemos aprendido a tener calma en su presencia, no hemos aprendido a tener esa paz en su presencia. No es necesario que estés en oración por 10 horas continuas para poder escuchar la voz de Dios, querida hermana. Cuando inicias con un corazón sincero a buscar el rostro del Señor, así sean 10 minutos, si todo el ruido a tu alrededor está en silencio, si hay una verdadera comunión con el Padre
en ese tiempo Dios te puede hablar. Si tienes 10 minutos, que sean 10 minutos, pero de calidad en su presencia. No, saca todo lo que esté estorbando en tu mente, déjalo en la presencia del Señor, en las manos del Señor, para que puedas tener esa paz, esa quietud en su presencia. Medita en la palabra del Señor. Tal vez es muy repetitivo de todos los días, pero es que, querida hermana, es tan importante que cada día abramos la palabra del Señor y reflexionemos en ella, para que también podamos a través de ella escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Una mujer que aprende a escuchar la voz de Dios, que aprende a tener quietud en la presencia del Señor, es una mujer que se irá fortaleciendo aún en medio del ruido de este mundo que quiere apagar la voz de Dios en nuestros corazones. La intimidad con el Señor nos hará mujeres sabias. La intimidad con el Señor nos hará mujeres prudentes. La intimidad con el Señor y el aprender a escuchar al Señor y no solo a pedir, nos hará ser esas mujeres prudentes, sabias, buenas madres, buenas esposas, buenas líderes, buenas siervas. ¿Por qué? Porque a través de esa quietud en su presencia, el Señor pone su paz en nosotras y nos hace reflejar la paz interior en nuestro exterior. Necesitamos, queridas hermanas, aprender a tener quietud, a depositar nuestras cargas en el Señor y a dejar que Dios obre en nuestros corazones. El silencio, como les decía, no es ausencia. El silencio no significa que no podamos derramar nuestro corazón en su presencia. Más bien en el silencio encontramos paz, encontramos el llamado que el Señor tiene para nuestras vidas. Cuando dejamos de pedir y aprendemos a estar quietas en el Señor, es cuando aprendemos a escuchar el propósito de Dios para nuestras vidas, a escuchar lo que más importa, que es la voz de Dios. Dios no está buscando, no está en búsqueda de mujeres perfectas, porque no las hallaría, hermana, porque nadie, ninguna de nosotras somos perfectas. Y si lo fuéramos, entonces la palabra estaría equivocada. Y la palabra del Señor es infalible, no se equivoca. Entonces Dios no busca perfección, sino mujeres que así como Marta tengan ese tiempo de solo escucharle, de solo estar atentas en quietud para llenarse de su amor, de su dirección y de su fuerza. Estar quietas es una oportunidad indiscutible de escuchar a Dios. Muchas veces hablamos demasiado y no dejamos espacio para escuchar la voz de Dios. Pero tenemos el ejemplo de Cristo. Jesús mismo se apartaba a lugares desiertos para orar en silencio, para poder escuchar la voz de su amado. Hoy, queridas hermanas, esta reflexión la dejo en su corazón. ¿Realmente queremos escuchar la voz de Dios o solamente nos queremos dedicar a pedir y pedir? No es malo pedir, pero dice la palabra del Señor que primero debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Primero debemos aprender a alabarlo, a glorificarlo, a exaltarlo y después a pedirle al Señor, pero ya que hayamos podido identificar y escuchar su voz. Amadas hermanas, necesitamos tener esa quietud como Samuel para poder escuchar el llamado de nuestro Dios y para poder tener paz en nuestra alma, porque esos tiempos de quietud, esos tiempos de guardar silencio en su presencia son tiempos que van a alimentar nuestro espíritu, son tiempos que van a sanar nuestra alma, son tiempos que van a traer paz a nuestro corazón. Aún en medio del caos, aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios tiene paz, porque dice en su palabra que aunque pasemos por lugares de sombra, de muerte, en lugares de dificultad, dice su presencia, dice su palabra, yo estaré con ustedes, yo voy con ustedes. Dice su palabra, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Él prepara
nuestras vidas, porque aún en medio de circunstancias difíciles, cuando aprendemos a estar en quietud y a confiar en el Señor y a escuchar la voz de nuestro amado, Dios obra milagrosamente en nuestras vidas. Queridas hermanas, este día deseo que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor sea con cada una de nosotras y que aún en medio de este fuerte sonido, de este fuerte caos muchas veces que hay alrededor de nosotras, podamos tener paz y confiar en que Dios está obrando aún en estos momentos de circunstancias adversas. Aunque sientas que el Señor está callado, aunque sientas que el Señor está quieto, Dios está obrando. Y Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que Dios les bendiga, queridas hermanas, que pasen una excelente mañana, que sea Dios con cada una de nosotras y nos vemos en un siguiente devocional. Les deseo a todas que la paz de Dios gobierne sobre cada uno de nuestros corazones y que haya abundancia de gozo en cada una de nuestras vidas. Bendiciones.